Del acero viene la fuerza. De la fuerza viene la voluntad. De la voluntad viene la fe. De la fe viene el honor. Nosotros no somos cobardes, somos toscos, orgullosos, obstinados. Somos los que nos adentramos a lo desconocido y lo conquistamos. Los que alcanzamos las más altas cimas. Somos los que siendo pocos nos impusimos a muchos. Los que nos criamos escuchando hazañas y ahora escribimos las nuestras. Somos los hijos amados del Dios Padre, los hijos predilectos del Imperio. Somos los recios, somos los tercios. Esta es la letanía inquebrantable, que así sea por siempre. En los anales de la historia militar existe un capítulo resonante que ha dejado una marca imborrable en las páginas del tiempo. Un relato de valentía indomable, disciplina férrea y un honor inquebrantable. Con sus picas relucientes alzadas hacia el cielo y sus corazones imbuidos en un fervor indomable, estos valientes guerreros se lanzaban hacia el fragor de la batalla, donde gloria y victoria aguardaban como recompensa a su sacrificio. A menudo comparados con otras famosas unidades militares de la historia como las falanges macedonias o las legiones romanas, estos guerreros cuyo coraje y ferocidad se convirtieron en sinónimo de poderío en los campos de batalla Europa, convirtiéndose así en la columna vertebral del poder militar del imperio emergente. En este capítulo de Hispanicus Historicus vamos a sumergirnos en la épica epopeya de los tercios españoles, donde la historia se entrealza con la bravura y la leyenda cobra vida en cada batalla. Repasaremos el origen, auge y declive de estos heraldos de la guerra, donde conquistaron enemigos, defendieron a un imperio y forjaron un legado que perduraría por siglos. En los siglos XVI y XVII, los tercios tuvieron unidades de infantería española que alcanzaron fama y temor en los campos de batalla. Su origen se remonta al reinado del emperador Carlos I de España y V de Alemania. En esta época tuvieron lugar las guerras italianas durante ese primer cuarto del siglo XVI. El nombre del tercio tiene su origen con las guarniciones españolas en Italia, el tercio de Sicilia, el tercio de Lombardía y el tercio de Nápoles, comúnmente conocido como los tercios viejos. Fue aquí donde aparece la figura de el gran capitán. Gonzalo Fernando de Córdoba es reconocido como uno de los mejores y más grandes estrategas militares de su tiempo. Este tipo era un auténtico genio táctico. Introdujo la formación en cuadro, que consistía en una cuadrícula compacta de infantería capaz de resistir ataques desde múltiples direcciones. Esta formación disciplinada, combinada con el uso eficaz de la pica, la espada y el arcabuz, los convirtió en una fuerza formidable en el campo de batalla. Cada tercio estaba dirigido por un maestre de campo, que era el comandante principal de la unidad y tenía autoridad sobre todos los aspectos tácticos y estratégicos. Bajo su mando había varios coroneles, capitanes y oficiales subalternos que supervisaban las diferentes compañías y unidades dentro del tercio. Estas compañías solían ser de infantería, pero también podían incluir unidades de caballería o artillería en ciertas circunstancias. Lo importante es que cada compañía estaba comandada por un capitán y se subdividía en escuadras o grupos más pequeños de soldados. El proceso de reclutamiento comenzaba mediante las órdenes reales emanadas del propio Consejo de Guerra. El rey concedía un permiso especial firmado de propia mano o conducta a los capitanes designados, en los cuales se decretaba la necesidad de reclutar hombres para el ejército del imperio, los territorios en los que se procedía a realizar la recluta, el número de hombres por territorio y el total de las compañías que se iban a formar. Los reclutas eran en su gran mayoría voluntarios, sin tener en cuenta el estamento social en el que estuvieran, salvo en casos muy excepcionales o por ciertos condenados de la justicia. Entraban en los tercios con muchos objetivos, para obtener honor y reputación, ganarse la vida o ascender en el ámbito social. Pongámonos por un momento la situación de España del siglo XVI. Si un joven quería aspirar a labrarse un porvenir, no tenía más opción que enrolarse en la milicia, en los pueblos donde el trabajo era escaso y muy duro. Alistarse ofrecía posibilidades inimaginables para ese mozo o plebeyo. Todo esto se unía a la cultura guerrera imperante en España, nación que durante 8 siglos enteros guerreó prácticamente sin descanso para expulsar a un invasor musulmán. Ese largo proceso fue la Reconquista. Sin duda,
marcó el carácter del pueblo español, acostumbrado a la guerra, las penuras y el sacrificio. Pero ¿cómo lograron tan alto grado de maestría en el arte de la guerra? Pues bien, los tercios eran conocidos por su disciplina y entrenamiento riguroso. El énfasis en la disciplina militar era esencial para mantener la cohesión y eficacia dentro del campo de batalla. El gran capital lo sabía muy bien, por ello los soldados se sometían a un entrenamiento continuo, que incluía prácticas de marcha, manejo de armas, formación en tácticas de batalla y ejercicios de una gran resistencia física. Este entrenamiento venía acompañado por un estricto código de valor, honor y una lealtad inquebrantables. Esta camaradería y confianza mutua hacia su unidad, sus compañeros y comandante eran fundamentales para mantener la moral alta incluso en las situaciones más extremas, ya fuera enfrentándose a las hordas otomanas en el Mediterráneo, resistiendo el embate de caballería francesa en Italia o desafiando el frío implacable en los propios campos de Flandes. Ellos seguían inamovibles, inflexibles, firmes, resistiendo hasta el último hombre, pues ellos no conocían el significado de la palabra rendición o retirada, preferían la muerte a la deshonra. Forjaron así los más absolutos maestros de la guerra, los mejores entre los mejores, los más amados soldados de Dios, los hijos predilectos del imperio. Serían los recios, serían los tercios. Nada podía detener la marcha de los tercios. Primero, solían abrir fuego los pesados mosquetes, normalmente situados a más de 100 metros del enemigo. Posteriormente, disparaban salvas de arcabuces a menor distancia. A continuación, con su formación de tercio, la gran masa de piqueros y escudos avanzaba como una marea de hierro, empujados por el fuego sagrado del honor y la devoción hacia su rey, la devoción hacia su patria. Y si todo esto no era suficiente, los tercios solían hacer uso de una curiosa táctica con la que coger al enemigo desprevenido. Una táctica increíblemente arriesgada pero igualmente eficaz. La encamisada, en la que un reducido grupo de mejores hombres perpetraba incursiones por la noche en campo enemigo, armados tan solo con espada y daga, sin ningún tipo de protección, ataviados con simple camisa blanca para distinguirse de los contrarios. Estos ataques eran increíblemente efectivos, con el objetivo de sabotear los campamentos del enemigo, clavar los cañones o causar la mayor baja posible. Eran tácticas utilizadas para crear la confusión y el terror dentro del ejército enemigo. Les daba la ventaja de la iniciativa en el combate y su correcta ejecución decantaba la balanza de la victoria. Pero no todo el éxito se debe a la preparación y destreza marcial. El imperio, para mantener un territorio tan extenso, desarrolló un gran ingenio logístico nunca visto hasta entonces, el llamado Camino Español. Es un término que se refiere a una red de rutas y caminos terrestres que conectaban los territorios bajo dominio español en Italia y los Países Bajos. Estas rutas eran cuidadosamente planificadas para asegurar el suministro constante de tropas, municiones, alimentos y otros recursos necesarios para sostener las campañas militares a larga distancia. El mantenimiento y la seguridad de estas rutas era de vital importancia para el éxito de las operaciones militares españolas en Europa. Como en la batalla de Pavia, cuya victoria decisiva sobre el ejército francés, capturando al rey Francisco I de Francia, aseguraba la supremacía del imperio en Italia, la batalla de San Quintín, donde los tercios españoles, bajo el mando de Felipe II, triunfaron nuevamente frente a los franceses de forma crucial para la consolidación del poder español en los Países Bajos y el norte de Europa, la batalla de Lepanto, una de las batallas navales más épicas y decisivas de la historia. Esta batalla enfrentó la Liga Santa, una coalición de estados cristianos contra el Imperio Otomano, que en ese momento representaba una de las mayores potencias navales del Mediterráneo. Sin embargo, las guerras interminables, las extensas campañas militares y las luchas internas por el poder minaron su fuerza. Las arcas reales, una vez rebosantes de riquezas de tierras lejanas, se vieron exhaustas por los esfuerzos bélicos. La gloria de antaño se desvanecía gradualmente en el horizonte. Y así, en las páginas de historia, los tercios españoles se erigieron como colosos de acero, forjados en la fragua del valor y la disciplina. Con sus picas alzadas y corazones ardientes, marcharon hacia la gloria en los campos de batalla de Europa, desafiando a sus enemigos, con una determinación que superaba lo inquebrantable. Pero como todas las grandes epopeyas, su historia también contempló un declive inevitable y su legado trascendería en el tiempo.